El bolígrafo del agente inmobiliario hizo un clic al cerrarse. Y con ese sonido, meses de planificación silenciosa se asentaron en mis manos. La escritura llevaba mi nombre, no como un lujo, sino como la promesa por la que había trabajado desde que Rafael se fue. Una modesta casa de 3 recámaras a orillas del río Bravo, con ladrillos adornados con persianas blancas. Esperaba para sostener el futuro de mi hija. Imaginé la risa de Alejandra en la cocina, a sus hijos algún día corriendo por los estrechos pasillos, a ella teniendo la seguridad que yo nunca conocí a su edad. Esa noche, cuando puse las llaves en su palma, sus labios dibujaron una sonrisa cortés, pero sus ojos se desviaron hacia Gabriel antes de encontrar los míos. «Es hermosa, mamá», dijo, con la voz ya distante. Gabriel, sin embargo, dio un paso adelante con las manos abiertas, como si yo hubiera comprado la casa para él. 3 recámaras, señaló rápidamente, haciendo cálculos en voz alta. Suficiente espacio si necesitamos expandirnos. Mis padres quedarán impresionados. Sus palabras pesaron en el aire, aunque Alejandra no lo corrigió. Intenté aferrarme a la imagen que había cargado durante meses una hija segura, orgullosa, agradecida, pero en cambio, vi la mirada calculadora de Gabriel recorriendo de puerta en puerta, ya reclamando rincones con su tono. Me dije que estaba cansada, que veía sombras donde no las había. La casa estaba lista para recorrerla mañana, para decorarla, para llenarla de calor. Apreté el viejo reloj de Rafael contra mi muñeca, el que usaba en sus largas noches en la biblioteca, recordándome por qué había trabajado, ahorrado, negado comodidades. Esto debía ser el amor hecho tangible, la prueba de ladrillo y cemento de la devoción de una madre. Y aún así, mientras la sonrisa de Gabriel persistía, una tenue inquietud se instaló bajo mi piel, una que no pude sacudir cuando dimos el primer recorrido por la casa. El aire nocturno en San Miguel de Allende siempre traía un fresco húmedo, y me había acostumbrado a llevar un rebozo sobre los hombros mientras recorría la casa. Esa noche, caminé por el pasillo con una taza de té de manzanilla, solo para asegurarme de que la luz del porche estuviera apagada. A medio camino, la voz de Alejandra se filtró por la rendija bajo la puerta de su recámara. «Ya está decidido», susurró. «Mamá estará bien en un asilo. Esta casa es nuestra». Las palabras me detuvieron en seco. Mi mano apretó la taza hasta que el calor de la porcelana quemó mi palma. El murmullo bajo de Gabriel siguió. Demasiado débil para distinguir palabras, pero el ritmo de su acuerdo era claro. La risa de Alejandra suave, casi eufórica, se deslizó por la madera y se clavó en mi pecho como una astilla. Apoyé la espalda contra la pared, el rebozo cayendo al suelo. Por un momento, me convencí de que había escuchado mal. Mi hija no pudo haber dicho eso. No la misma hija por la que trabajé turnos dobles en la biblioteca, a la que le entregué esta casa sin dudarlo. Pero la conversación continuó, casual, como si hablaran de cortinas. «A tus padres les encantará el patio trasero», dijo Alejandra. «Y Gabriel, la oficina puede ser tuya una vez que mamá esté instalada en un lugar seguro». La palabra seguro se torció, amarga en mi lengua. No estaban pensando en mi seguridad, me estaban borrando. Regresé sigilosamente a la cocina, dejando la taza en la encimera antes de que mi mano temblorosa la derramara. Los recuerdos llegaron sin invitación, los años de universidad de Alejandra. Yo pagando renta a la cuenta de mis padres, mientras la suya estaba cubierta sin cuestionar. Cumpleaños en los que sus pasteles eran creaciones de capas, mientras los míos venían de la panadería de descuento. Me había dicho que era favoritismo, sí, pero no traición. Esa noche sonaba a planificación. El té se enfrió intacto mientras me sentaba a la mesa, escuchando el leve zumbido de sus voces. Por primera vez, la casa que había comprado con amor se sintió como si perteneciera a extraños. La inquietud de antes se endureció en algo más frío. Y para la mañana,
supe que nunca volvería a escuchar la risa de mi hija dentro de estas paredes de la misma manera. 2 días después, regresé a la casa, diciéndome que solo era para dejar unas cortinas que había comprado en una tienda cerca de la Plaza de la Soledad. Al llegar, la camioneta del padre de Gabriel ya estaba estacionada bajo un encino, su caja llena de contenedores de plástico. A través de la ventana frontal, vi movimientos cintas métricas estiradas contra la pared de la recámara de invitados, los padres de Gabriel inclinados con la precisión de topógrafos. Dentro, el olor a pintura fresca aún flotaba en el aire. La madre de Gabriel levantó la vista de su libreta, sonriendo con una confianza que no le correspondía. «Este espacio será perfecto para un cuarto de niños», anunció, señalando lo que yo había imaginado como mi sala de lectura. Alejandra se tensó. «Mamá solo vino de paso», dijo demasiado rápido, su voz como una débil cortina. «Solo estamos pensando ideas». Dejé mi mano descansar en la bolsa de las cortinas, manteniéndola firme mientras veía al padre de Gabriel medir el ancho del pasillo con los brazos extendidos. Asintió para sí mismo, murmurando algo sobre suficiente espacio para los chicos. Mi garganta se cerró, pero forcé calma en mi voz. No sabía que estaban redecorando. Alejandra evitó mis ojos. Gabriel, como si fuera su señal, intervino. «Solo exploramos posibilidades. La familia aprovecha lo que tiene, ¿verdad?». La frase resonó con cada lección que me habían inculcado a lo largo de mi vida, cómo los cheques de renta para la universidad se justificaban porque la educación de Alejandra era una responsabilidad mayor. Como el coche usado que manejé por 10 años era un sacrificio noble comparado con el sedán brillante comprado para mi hija. Entonces me dije que era el precio de ser confiable. Hoy, se sentía como un guión ensayado hasta que el sentido de derecho se volvió natural. Coloqué la bolsa de cortinas en la encimera de la cocina. Su tela alegre de pronto fuera de lugar. Ellos continuaron con sus medidas, sus murmullos, sus planes, como si me hubiera vuelto invisible en mi propia casa. El patrón ya no estaba oculto, estaba a la vista, y me siguió cuando salí sin decir otra palabra. El domingo por la mañana, las campanas de la Basílica de Guadalupe resonaron a través de la Plaza de San Francisco, mientras entraba con mi Biblia apretada contra el pecho. El aire estaba cargado de perfume y saludos corteses, pero bajo las sonrisas había algo más afilado. «Beatriz, escuché las buenas noticias», exclamó la señora Morales, palmeando mi brazo. «Qué maravilla que tú y Alejandra estarán bajo el mismo tejado. Qué bendición compartir», parpadeé, logrando asentir. La frase «buenas noticias» sabía amarga. Para cuando me deslicé en mi banca, 2 conocidos más ofrecieron felicitaciones similares. Cada palabra, un recordatorio de que Alejandra había estado hablando por mí. Durante el sermón, el padre Torres cambió su tono hacia las obligaciones familiares. «A veces el Señor nos llama a hacer espacio», dijo, sus ojos recorriendo a la congregación, «no solo en nuestros corazones, sino en nuestros hogares. Estamos llamados a cuidar de nuestra familia, incluso cuando nos cuesta comodidad». Un murmullo de acuerdo recorrió la sala, y sentí el calor subir a mis mejillas. Mi casa, mi regalo ahora era una ilustración de sermón. Después del servicio, los susurros me siguieron hasta el estacionamiento. «Qué suerte tiene con una hija como Alejandra. La mayoría daría cualquier cosa por una familia tan unida». Mantuve la barbilla en alto, aunque cada comentario pesaba más contra mis costillas. Esa noche, Alejandra llegó con Gabriel, su tono meloso. «Mamá, es lo mejor para todos. Estarás cuidada, y los niños por fin tendrán espacio. ¿No es eso lo que querías?». Estudié su rostro, la hija a la que había consolado en fiebres y desamores, ahora repitiendo la lógica de su esposo como si fuera evangelio. «Cuidada», dijo, como si ya me estuviera desvaneciendo. Mi valor medido por lo fácil que podía ser apartada, caminé hacia la ventana de la cocina, mirando las montañas de la Sierra Madre que me habían anclado toda mi vida. Alguna vez creí que el sacrificio era fortaleza,
Quedar hasta que doliera me hacía virtuosa, pero parada allí, con sus ojos sobre mí, sentí que me encogía de dadora a carga, mi voz aplastada por la insistencia cortés de los demás. El cambio fue silencioso, pero definitivo. Algo en mí sabía que no podía dejar que esto continuara sin respuesta. No anuncié mis siguientes pasos a Alejandra ni a Gabriel. En cambio, manejé al otro lado de la ciudad para ver a Carmen López, mi amiga más antigua, quien me conocía mucho antes de ser suegra de alguien, antes de la viudez, antes de que el sacrificio se convirtiera en mi segundo idioma. Su cocina olía a limón y café fuerte, anclándome mientras desahogaba los detalles, los susurros en la iglesia, la cinta métrica en mi sala de lectura, las palabras de Alejandra tras la puerta. Carmen escuchó sin interrumpir, solo negando con la cabeza. «No puedes seguir cediendo terreno», dijo finalmente, dejando su taza con un clic firme. «Le has dado el mundo, Beatriz. Ahora cree que se le debe el resto. Si no pones un límite, no quedará nada de ti». Sus palabras se quedaron conmigo cuando llamé a José Ramírez a la mañana siguiente. Rafael lo conocía del consejo de la biblioteca, un hombre que entendía de números y de personas. José estudió la escritura, hojeando las páginas con dedos cuidadosos. «Tu nombre es el único en este título», dijo. «Eso significa que tú controlas la propiedad. Si intentan intimidarte, documéntalo. Cada conversación, cada mensaje, cada visita. El papel es protección». Salí de su oficina más ligera, aunque no libre. Esa noche, manejé a la ferretería en el centro de San Miguel y compré un juego de cámaras de seguridad. El dependiente llevó la caja a mi coche, mirándome con curiosidad, pero no dijo nada. Las instalé al día siguiente, cada lucecita roja como un centinela silencioso en puertas y ventanas. Por primera vez, sentí que la casa vigilaba conmigo. Luna y Sol, mis dos perros pastor, me seguían de cuarto en cuarto mientras trabajaba. Habían envejecido conmigo, firmes como sombras. Esa semana, les di nuevos comandos. Practicamos en el patio hasta que ladraban a mi señal. Bloqueaban el porche cuando se les ordenaba. Sus ojos oscuros se cruzaban con los míos, firmes y leales, como si entendieran lo que aún no podía decir en voz alta. Estábamos protegiendo algo sagrado. Cuando el sol se hundió tras la Sierra Madre ese viernes, recorrí el perímetro de la casa con los perros a mi lado, las cámaras parpadeando en la penumbra. La casa ya no se sentía como un regalo que se me escapaba de las manos. Se sentía mía otra vez, no porque la hubiera dado, sino porque había elegido defenderla. La resolución se asentó profundamente, y con ella vino una extraña calma. Ya no estaba esperando permiso. Estaba preparándome para la tormenta que sabía que pronto estallaría. La primera señal llegó en un sobre. Había estado esperando mi estado de cuenta mensual, pero cuando la semana pasó sin él, llamé al banco en el centro. El joven en la línea sonó confundido. «Pero señora, hemos estado enviando sus documentos a la dirección actualizada que proporcionó». Mi estómago se tensó. Nunca había cambiado mi dirección. Tras una pausa, leyó la dirección en voz alta a la calle de Alejandra, no la mía. El trayecto al banco pasó en un borrón de asfalto e ira. En el mostrador, la gerente sacó el expediente, su ceño fruncido. «Su hija y su esposo estuvieron aquí la semana pasada», dijo con cuidado. «Preguntaron por transferir la hipoteca, pero les explicamos que no era posible sin su autorización directa». Ofreció las palabras como consuelo, pero me helaron. Para cuando llegué a mi coche, mis manos temblaban tanto que dejé caer las llaves 2 veces. Ya no era solo hablar. Estaban moviendo piezas en papel, probando puertas que no podía cerrar con candado. Esa noche, dispuse el sobre del estado de cuenta, la nota del banco y mi diario donde había registrado cada comentario, cada visita no invitada, una por una. Las páginas formaron un rastro de intrusión. Cuando deslicé la carpeta por el escritorio de José Ramírez a la mañana siguiente, sus ojos se oscurecieron. «Estás haciendo lo correcto», dijo. «La gente como esta confía en la culpa y el silencio.
La mejor respuesta es con documentación. Peste. Redactó una carta mientras yo estaba sentada frente a él. El sonido seco de su teclado me estabilizaba. Esto es una orden formal de cese y desista, explicó, deslizando el borrador hacia mí. Invasión de propiedad, acoso, tergiversación ante instituciones financieras. Todo está aquí. Firmarás. Y yo lo enviaré certificado. Leí las palabras 2 veces, mi pecho elevándose con algo más cercano al alivio que al miedo. Por primera vez en meses, la historia en la página era mía, no de ellos. Cuando salí de la oficina de José, la carpeta bajo mi brazo se sentía más pesada, pero también mi resolución. Ya no dudaba de lo que eran capaces. La única pregunta era hasta dónde llegarían una vez que se dieran cuenta de que no me doblaría. Ocurrió un sábado por la mañana. Cuando el rocío aún se aferraba al césped, acababa de servirme un café cuando el sonido de puertas de coche cerrándose resonó afuera. A través de la ventana frontal, vi la camioneta de Gabriel, el sedán de sus padres detrás, con los maleteros abiertos y bolsas apiladas en la banqueta. Alejandra encabezó la procesión, su sonrisa tensa. «Es hora, mamá», dijo, con la voz ensayada. Gabriel cargó una bolsa de lona al hombro como si la mudanza ya estuviera acordada. Su madre sostenía una bolsa de ropa, su padre siguiendo con una hielera en una mano y una silla plegable en la otra. Abrí la puerta, pero antes de que alguien pudiera cruzar el umbral, Luna y Sol se lanzaron hacia adelante. Sus uñas resonando contra el suelo de madera, se plantaron firmemente en la entrada, gruñidos bajos vibrando en sus pechos. Gabriel se congeló a medio paso. Su padre murmurando entre dientes. «Ingrata». La sonrisa de Alejandra titubeó. «Llámalos, mamá», susurró. Pero no había convicción en su voz. Sus ojos se desviaron a la calle, donde 2 vecinos habían pausado su trabajo en el jardín, con los rastrillos en el aire, observando la escena. Las bolsas permanecían pesadas en la banqueta. Una declaración silenciosa de que esto no era una visita, era una toma de posesión. La madre de Gabriel ajustó su agarre en la bolsa de ropa e intentó avanzar. Pero Sol dio un salto suficiente para hacerla retroceder. El gruñido se profundizó, no frenético, sino firme, como una advertencia surgida de la tierra misma. Mantuve mi voz tranquila. «Esta casa no es de ustedes para entrar». Las palabras cortaron más de lo que esperaba. Llevadas por el zumbido de los perros y las miradas curiosas del vecindario, el rostro de Alejandra se derrumbó. Dividido entre el desafío y la vergüenza, Gabriel cambió de peso. Su padre murmuró de nuevo, pero nadie se atrevió a pasar a los perros. Las bolsas quedaron en la banqueta, intactas. Mientras el silencio se extendía entre nosotros, cuando alcancé la carpeta dentro de la mesa de la entrada, la que José había preparado, la tensión en el porche se rompió en un tipo diferente de miedo. La carpeta se sentía fresca en mis manos mientras salía al porche. Luna y Sol se mantuvieron a mi lado, su presencia firme estabilizando mi voz. El padre de Gabriel intentó burlarse, pero el sonido murió cuando abrí la carpeta y levanté la primera página. «Esta casa nunca se les prometió», dije, mis palabras resonando más allá del porche hasta el jardín, donde los vecinos permanecían en silencio. «Y mi vida no es para que ustedes la asignen». Coloqué la carta de cese y desista en la barandilla del porche. El sello de la oficina de José brillaba bajo el sol. «Esto es una advertencia legal. Vuelvan a invadir, y la policía no se irá con solo una advertencia». Gabriel se movió, murmurando. «Solo veníamos de visita». Lo interrumpí, deslizando la escritura libre de su funda. «Mi nombre es el único aquí. Cada peso vino de mí. Esto no es suyo para reclamar». Los ojos de Alejandra saltaron entre los papeles y el rostro de Gabriel. Sus labios temblaron, pero no salieron palabras. Podía ver el tira y afloja de 2 lealtades desgarrándola por la mitad, la hija que una vez tomó mi mano para cruzar la calle, la esposa que había adoptado el apellido
y las obligaciones de Gabriel. Finalmente, saqué mi celular, la pantalla brillando con imágenes guardadas, clips de ellos probando llaves en mi puerta, asomándose por las ventanas, incluso una vez arrastrando a un cerrajero por los escalones. Suspiros llegaron desde los vecinos. La madre de Gabriel palideció, apretando su bolsa más fuerte. «Esto termina aquí», dije en voz baja, guardando los papeles en la carpeta. «No entrarán a esta casa de nuevo sin mi invitación». Por un largo momento, nadie se movió. Luego, el padre de Gabriel maldijo por lo bajo y se dirigió al coche. Su esposa lo siguió, rígida por la humillación. Gabriel dejó caer la bolsa de lona en la banqueta y se fue tras ellos. Alejandra se quedó, sus ojos nadando. Pero cuando Gabriel gritó su nombre, se estremeció y lo siguió. Me quedé en la puerta, la carpeta apretada contra mi pecho, mientras sus coches se alejaban por la calle. Para el lunes, los susurros se habían extendido más rápido que un incendio en las colinas secas. En el mercado, 2 mujeres del coro evitaron mis ojos, su conversación muriendo al pasar. En redes sociales, Alejandra publicó una foto cuidadosamente tomada de sus hijos apretados en un sofá. Con el pie de foto: «Cuando tu propia madre te abandona, la familia sufre». Los comentarios llegaron en cascada, algunos con lástima, otros regañando, pero ninguno preguntando qué había pasado realmente. Por un momento, el peso de todo me presionó el pecho. Había vivido toda mi vida en este pueblo, enseñando a sus hijos, organizando sus libros, sentándome en sus bancas. Ahora mi nombre estaba siendo arrastrado por el molino de rumores. Pero conforme la semana avanzaba, los mensajes comenzaron a llegar en silencio. Uno de la prima Rosa: «La versión de Alejandra no coincide con lo que hemos oído». «¿Estás bien?». Otro de la señora Gómez en la iglesia: «No tienes que explicarte». Beatriz: «Algunos vemos la verdad». Carmen trajo una canasta de pan, su presencia tan firme como sus palabras. «Pueden gritar todo lo que quieran. Hiciste lo que había que hacer». Me aferré a esas voces mientras avanzaba con los pasos necesarios. En el juzgado, presenté la orden de cese y desista oficialmente, adjuntando las grabaciones de seguridad y la correspondencia del banco. El empleado selló cada página con un golpe audible, y con cada sello, mi agarre en la casa se fortalecía. Envié la escritura a una caja de seguridad, registré copias con José y cambié mi dirección de correo directamente con el banco. Por las noches me sentaba en la mesa de la cocina, con Luna a mis pies, Sol estirado cerca de la puerta. Por primera vez en meses, sentía que el espacio respiraba a mi alrededor sin intrusión. Me di cuenta entonces de que el sacrificio no era un contrato de por vida. Había dado suficiente. Ahora, mantener lo que era mío no era egoísmo, era supervivencia. Y la supervivencia, lo sabía, era solo el comienzo de lo que venía después. Para la primavera, la casa se había asentado en un ritmo que sentía como mi propio latido. La tierra del patio trasero cedía fácilmente bajo mis manos y planté jitomates a lo largo de la cerca, donde la luz del sol se demoraba más. Luna y Sol se estiraban en el césped cerca, sus orejas moviéndose con las abejas, sus cuerpos en calma. Alejandra había dejado de llamar. El silencio entre nosotras era áspero, pero ya no me vaciaba. Cuando su nombre aparecía, era en una lista de oración de la iglesia o en un comentario susurrado en el pasillo del mercado. Dejé que las palabras pasaran como agua. Ya no cargaba el peso de probarme a mí misma. Los vecinos se habían convertido en mi escudo silencioso. Carmen pasaba a menudo, a veces solo saludando desde su porche. Una pareja al final de la calle me invitó a cenar, trayendo risas que llenaron las habitaciones sin costo oculto. Por primera vez en años, me sentía rodeada no por obligación, sino por elección. La casa permanecía firme, sus paredes guardando no secretos ni planes, sino paz. Por las noches, recorría los pasillos y tocaba los marcos de las puertas.
recordándome que cada rincón era seguro porque yo lo había hecho así. Las llaves colgaban en un gancho sencillo junto a la puerta de la cocina. Solo un juego ahora, pulido por el uso. Una noche, sostuve esa llave en mi palma, con los perros dormidos a mis pies, el aroma a albahaca entrando por la ventana del jardín. Esto era lo que había construido no solo una casa, sino la fuerza para decir no, el valor para seguir de pie. La herencia que dejaría no se medía en metros cuadrados ni escrituras, sino en la lección de que los límites también podían ser amor. Cuando la cerradura hizo clic al cerrarse esa noche, resonó con libertad.